Muy bien, pues vamos a ir a la palabra. Está en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Vamos a tratar hoy este tema. El título de esta predicación es El origen de tanta pasión, y ya pensando además que el hombre en sí somos muy apasionados con muchas cosas en la vida. Y hay, por ejemplo, allá, no me voy muy lejos, pero allá en Bilbao la gente es muy forofa, muy apasionada con el fútbol, sobre todo en Bilbao. Es algo muy exagerado, o por lo menos a mí me parece, porque no me gusta el fútbol. Más que nada puede ser que sea por eso. Pero a veces somos muy apasionados por algo. Quizá hay algo que tú tengas pasión, ¿no? Y vemos en la palabra del Señor, que ahora vamos a estar hablando de Pablo, y vamos a ver este origen, que no es nada nuevo. Por supuesto, yo hoy no te voy a traer nada nuevo, que si piensas, no para nada, sino es lo que hay aquí en la palabra, ¿no? Y la realidad es que vemos que Pablo continuamente tiene que estar defendiendo su ministerio, ¿no? Esto lo sabemos, las cartas, y en Hechos, aquí especialmente, él ha apelado al César porque quiere realmente seguir su camino, y sabemos que posiblemente llegó a España, etcétera, etcétera, todo eso, pero él quiere seguir el camino. Antes de llegar allá, pues tiene un recorrido bastante importante. Antes de ir a César, tiene que pasar por Félix. Después de Félix va a pasar por Agripa, que es un poco el contexto de este texto que vamos a estar leyendo. Allá mismo, él pues es puesto de nuevo en tela de juicio, ¿no? ¿Para qué quieres ir a ver a César? Y él da toda una explicación, y es la tercera vez que aquí en Hechos vemos que él relata su conversión. La tercera vez. Y él, con toda la calma, por lo menos cuando tú lo lees, no vamos a leer todo ese texto, pero porque vamos a leer solamente la parte de la conversión, para que podamos otra vez ahondar, quizá, o por lo menos recordar aquello tan emotivo en la vida de Pablo, pero que no creo que sea tan diferente en nuestra vida. Por lo menos no debería serlo. Y por eso hablamos de la pasión. La pasión de Pablo es la pasión que tienes que tener tú y la misma que tengo que tener yo, que es la pasión por el Evangelio, ¿no? Pasión por predicar, pasión por servir, pasión por ser un hijo de Dios, por vivir como un hijo de Dios. Ese sería saber que el origen de Pablo viene aquí, de esa pasión llega en este preciso momento. Hay un versículo que dice 1 de Pedro 3:15, santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que él va a hacer ahora en este momento, que no lo vamos a leer, como a veces le he escuchado a Julio, lo dejamos para coinonía, porque no se puede leer ahora lo que es todo el texto, pero allá está. ¿Por qué? Porque está diciendo algo muy importante: santificad al Señor en vuestros corazones. Esto es muy importante. Si yo quiero ser un testigo de Cristo, primeramente tengo que ser honesto con mi vida. Santifica al Señor, prepara tu corazón, santifícate delante de Dios para presentar y estar preparado, que es lo que viene seguido, para presentar defensa. Es que predicamos el Evangelio, predicamos a mucha gente, hablamos con vecinos, hablamos con gente en el trabajo o en cualquier otro lugar, y presentar el Evangelio fielmente es muy importante. Pero también es importante el receptor del Evangelio, o sea, nosotros mismos. Es importante que podamos estar también afinados o entonados con lo que Dios quiere. Qué cosa más fea es, hermanos, cuando nosotros en algún momento pues hablamos aquello que no debemos hablar, ¿no? Debemos hablar la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, porque sí es cierto que en algún momento también podemos ser un desastre, y en algún momento podemos incluso no ser aquel canal que Dios quiere utilizar en algún momento específico, estoy queriendo decir, ¿verdad?
Por eso tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que hace Pablo. Si os dais cuenta, que ya lo veréis, en algún momento si lo queréis leer, él habla y presenta. Dice, mira, yo quiero hacer esto, el Señor Jesucristo ha transformado mi vida. Él empieza a decirlo y lo está diciendo delante de un rey de la tierra. Pero el que le transformó es el Rey de Reyes. Pero no por eso él va a despreciar a nadie, sino con toda la reverencia también del mundo que se merece cualquier persona o honra de cualquier persona, lo hace con mansedumbre. Es muy importante ser mansos a la hora de predicar, a la hora de tener una conversación como la que están teniendo ellos. Ahora, lo siguiente es, ante todo el que demande razón. Hermanos, esto es algo también, ante todo, en cualquier momento. Es que hay situaciones que se nos presentan en que se demanda razón de tu fe. El apóstol Pablo es algo continuo, ¿verdad? Hay momentos en el que nosotros debemos decir, Dios me está poniendo a esta persona, yo no puedo callar. Dios quiere que hable a esta persona, no debo callar. Mira, en el trabajo puede ser que estés y tú igual te quieres echar a un lado en algún momento para no hablar, o incluso estás escuchando alguna conversación donde se está diciendo algo que no agrada, o que incluso hablan de Dios déspotamente, o qué sé yo de qué manera, y en ese momento dice, ¿qué hago yo ahora? Quizá tengo que hablar, quizá tengo que decir algo de Dios. Me ha pasado a mí últimamente en el trabajo, ¿no? Últimamente hablan, si yo llego a saber que eres protestante, digo, pues claro, es que vi una película, y te empiezan ahí a decir cualquier cosa que ellos han visto, ¿verdad? Pero tú ya no puedes callar, porque ya te están tirando de la lengua. Es como, oye, háblame de tu fe, háblame de quién eres, qué vives, qué haces, por qué te comportas como te comportas, por qué eres tan diferente. Si lo estamos mostrando así. Entonces, este es el empeño de Pablo de no callar, de predicar, de hacer aquello que debía hacer. Y uno dirá, pues ¿por qué no? Oye, pues también puede vivir una vida más cómoda, ¿no? Más acomodada, ¿no? Hoy día es muy cómodo, podríamos vivir los creyentes quizá viniendo hoy domingo aquí a la iglesia y durante toda la semana que seamos de creyentes de incógnito, de esos ¿no? Que nadie se entere de nada, ¿no? Y llegamos el domingo, estamos aquí y nos ven. Pero no. Por eso digo, hay algo importante. Y es el origen de todo esto. ¿Ha pasado algo en tu vida? Ha pasado algo en mi vida. Y ahí está el origen de por qué uno no puede callar y por qué uno debe presentar defensa de lo que cree, de lo que realmente Dios le ha demandado que haga, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a leer el pequeño texto que está en el capítulo 25 de Hechos, versículos del 26, del 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, la conversión de Pablo fue ese punto exacto, ¿no? Ese punto de inflexión en su vida por el que él después mantuvo toda su carrera, podríamos decir, ministerial, si lo queremos decir de cualquier manera, se mantuvo predicando y llevando el mensaje
en cualquier momento que le tocase. No había nada. Hoy vamos a ver precisamente el porqué, que es algo que ha debido ocurrir en nosotros, y si hay alguien aquí que aún no ha ocurrido esto, pues es precisamente lo que debe ocurrir en su vida. Y vamos a estar mirando aquellos pasos, o como diríamos, aquellas evidencias de la conversión. De una persona que ha conocido a Cristo, de alguien que ha sido transformado, de alguien que verdaderamente su vida ya no es igual. ¿Hay algo más importante que esto? Hay muchas cosas importantes en la vida, pero algo como esto, yo creo que no. Todos, hermanos, hemos tenido en algún momento, o ha tenido que ocurrir, un antes y después de Cristo. Antes y después en la vida de Pablo. Ahora, antes y después en la vida de Josema y de cualquiera de los que estamos aquí, ha tenido que haber. Él sabemos que su vida fue tremenda. Él no solamente tuvo una conversión, sino que fue tan espectacular, podríamos decirlo de esta manera. El mismo Señor se le presenta en ese camino para llamarlo de una manera extraordinaria. Alguien que lo único que hacía era daño a la iglesia, daño a todos aquellos que pronunciaban el nombre de Jesucristo. Él iba por cualquier lugar tomando a la gente y metiéndolos en la cárcel, y se supone, por supuesto, que llevándolos a la muerte incluso, porque yo no creo que solamente él tuviese ese celo, que puede haber un celo como esto, vamos a llevar a la cárcel, pero es que mueran, ¿no? Los creyentes, los cristianos, que mueran. Pues Pablo tuvo una vida así. Ahora yo digo, ¿habría algún indicio? ¿Habría algo indicativo en su vida, alguna señal para que él en algún momento determinado viese la luz? Yo creo que sí. Dice la palabra, Él os dio vida, según Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y yo creo que Pablo, sí, indudablemente estaba muerto en vida, ¿verdad? Él era muy celoso, él era un gran judío, él era un hombre que sabía todas las leyes, comprendía absolutamente todo lo referente al judaísmo, pero estaba muerto. Su vida no iba a reflejar el amor de Cristo en ese momento. Entonces, en ese estado de muerte es que Dios lo llama, tal como a ti y a mí. No nos llama cuando estamos perfectos, ¿no? No nos llama cuando ya estamos, mira, date una cura de 1 año, márchate a Indonesia, quédate allí sabáticamente, recupérate. No, te llama en depresión, te llama cuando eres un asesino, te llama cuando eres lo que seas, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Y yo veo que realmente Dios ya trata con él, ya está tratando con su vida para que algo ocurra en él, que no es nada más ni nada menos que la regeneración, ¿no? Y fijaos que el momento exacto de su aceptación y conversión lo vemos en Damasco, ¿no? Él es convertido en ese mismo momento, él es, Señor, ¿qué tengo que hacer? Eso es así, pero el momento exacto de su regeneración ya es un misterio, ¿no? Es un misterio porque puede haber sido antes, o sea, como estoy diciendo, ¿no? En ese tiempo que ya Dios está trabajando con él, Dios está tratando con él para que cuando de repente, yo recuerdo, por ejemplo, mi vida, ya pongo un ejemplo, mi vida fue así. Mi vida, yo recuerdo cuántos de mis familiares, especialmente una persona que venía de Vigo, creo que era una tía mía, yo no recuerdo dónde vivía ella, pero siempre nos traía música cristiana, alabanzas, nos ponía, y a mí, yo no era creyente. Y si te digo lo que era y lo que hacía, bueno, ¿para qué decírtelo? ¿No? Todo lo contrario. Y esto creo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero lo he dicho en otros lugares. Pero yo recuerdo, hermanos, cómo Dios ya estaba tratando con mi vida. ¿Sabéis por qué? Porque me encantaban esas alabanzas. Eran alabanzas flamencas, que me encanta más todavía, y entonces yo recuerdo que me ponía esa cinta, aquel entonces, fijaos qué viejo, me ponía la cinta de cassette, le daba el play para escuchar las alabanzas. Y yo lo que estaba haciendo en ese mismo momento, estaba
haciendo cosas que no agradaban a Dios, pero estaba escuchando la música. Estaba metido en los vicios y todo eso, pero escuchaba la música. Y me ponía así melancólico, no sé qué, me ponía como muy... Al poquito tiempo, Dios empezó a trabajar en mi vida y cómo Él movió los hilos para que al final tuve que ir a un sitio donde me hablaron del Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Entonces yo digo, ¿cuándo empezó? Yo no lo sé. Ya Dios empezó a trabajar en mi vida. Ya Él empezó a hacer algo para que en el momento exacto que dijeran, Cristo te ama. Dios quiere hacer algo en tu vida. Tú igual no lo comprendes ahora. Además me hablaban así. Igual tú no sabes, no sé nada. Yo no tengo ni idea, pero Dios quiere cambiar tu vida. ¿Cómo estás caminando? Hasta que lo comprendí. Cuando Dios comienza a trabajar, la cosa cambia. Yo veo, por ejemplo, en ese momento en el que, en la segunda vez que Él relata su conversión, Pablo aquí en Hechos, en el capítulo 22, versículo 20, allá habla cómo él se sentía cuando estaban apedreando a Esteban. Dice, yo consentía en su muerte, yo era uno de los que recogía la ropa, yo estaba viendo como un creyente lo estaban matando. ¿Tú crees que Dios no estaba haciendo? Yo pienso que ya Dios comenzó a hacer algo cuando veían que estaban matando a uno de sus escogidos. Y él era alguien que lo consentía, pero es como que tú vas a ver, tú estás viendo esto, pero va a ser un hermano tuyo. O sea, tú vas a ver a muchos morir así. Qué increíble, hermanos. No sé, puede ser ese momento, puede ser simultáneamente, yo no lo sé. Regeneración, aceptación, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que su vida fue transformada. Y eso es tan importante. Él dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esta es una analogía muy bonita del viento. Y es importante porque dice que no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, ¿verdad? Es así, no sabemos de dónde va. Y así es la regeneración, exactamente. No tenemos ni idea en qué momento ocurre de nuestra vida, pero sus resultados son visibles. Sus resultados sí son visibles. No sé si te habrán preguntado a ti alguna vez, algunos saben el día que Dios les transformó, pero hay otros que dicen fue progresivo. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo tanto, ¿no? Pero fue progresivo, hasta que uno se rompe delante del Señor, se da cuenta que no es nadie y que necesita solamente la mano de Dios. Entonces, así es el viento, así es el nuevo nacimiento también. No sabemos cómo ha sido, pero ha ocurrido porque hoy día lo vemos. Amén. Y lo vemos en las vidas de muchas personas. Y esto le pasó también a Nicodemo. Él se volvió loco de la cabeza. Es que realmente tuvo que volver a entrar al vientre de mi madre. O sea, no comprendía a alguien que era aparentemente debía saber este tipo de cosas en apariencia y no lo sabía, ¿verdad? Pues así es el nuevo nacimiento del hombre. En esta tierra venimos por nuestras madres, ¿verdad? En la familia nos traen al mundo, pero realmente el nuevo nacimiento, el espiritual, nos conecta con Dios. Alguien dijo una vez que somos personas que hemos nacido en esta tierra 2 veces. Eso es verdad. 2 veces hemos nacido. Y le tenemos que dar gracias a Dios. Hermanos, los elementos que se dan para esto son fe en Cristo y arrepentimiento. Depositar nuestra confianza en Jesucristo y en su obra, hermanos, en su obra de salvación. Es arrepentirse y tomar de una vez por todas la decisión consciente, pero muy consciente, de un cambio drástico en tu vida. Tiene que ser así. El apóstol Pablo así lo experimentó. Hay aquí algunos textos que he tomado que me parecen interesantes. Uno dice que el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Un libro que también leí hace un tiempo hablaba de esto, del arrepentimiento también, y él decía que consiste en un cambio
de opinión con respecto a la naturaleza del pecado. Y este cambio de opinión seguido de un cambio correspondiente de sentimientos. Yo opino que el pecado es malo. Ahora, no vale con opinarlo, sino que realmente tiene que interiorizarse y sentir realmente que el pecado es malo. Continúa diciendo, el cambio de opinión, decía este hombre, que ya no se ve deseable o fascinante, sino aborrecible y detestable, y se asombra de que pudo haber deseado algo así. Cuando tú opinas y dices, yo estuve metido en eso, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo estuve así? Eso es en el cambio de opinión. Pero además dice, en el cambio de sentimientos, no solo lo ve como algo detestable, sino que lo odia en su corazón y lo aborrece. Algo debe ocurrir dentro para decir, es que me aparto de verdad. Yo no quiero saber absolutamente nada. Y con esta última cita termino esto. El cristiano lo ve en cuanto a su naturaleza y simplemente siente aborrecimiento. Pero cuando lo ve en su relación a Dios, entonces llora. Tú puedes pensar lo malo que es, pero saber que le desagrada a Dios, la cosa cambia. Cambia mucho más. Porque Dios nos cela. Somos sus hijos. Nos ama. Y tú sabes que realmente debemos vivir una vida según el llamado que Dios nos ha hecho. Lo mismo estos días, estoy leyendo 1 Corintios, estudiando un poco, tú sabes, no sé si en algún momento aquí en la iglesia habéis dado ya Corintios, seguro que lo vais a dar. ¿O lo habéis dado ya? ¿Se lo habéis dado? Vale. Pues entonces añado. Y ves a la iglesia no solamente los maduros de la iglesia de Corintios, los espirituales, no solamente ves a los inmaduros que van creciendo poquito a poco, porque hay ahí como esa categoría, ¿no? Esa categoría de aquellos que recién convertidos, personas que a lo mejor están siendo confundidas, personas que por todo lo que estaba ocurriendo en Corintio, pues estaban viviendo una vida que no sabían por dónde ir, estaban siendo discipulados, pero luego estaban los inmaduros, porque vivían una vida licenciosa, porque realmente ellos eran desobedientes y eran rebeldes a lo que Dios les decía. Allá es donde Pablo está incidiendo bastante. Incide en aquellos inmaduros que son rebeldes y desobedientes, porque si no la iglesia no estaría como estaba. Hay hermanos inmaduros, hay que ayudarles, hay que levantarles, pero aquellos inmaduros que se pegan 30 años por su inmadurez de rebeldía, no porque de repente, oye, no sabía que esto era así, no sabía, no, dejaste de hacerlo porque dejaste de obedecer a Dios. Y es algo tremendo. Veo que nosotros debemos aborrecer el pecado, así, hermanos. La regeneración, hermanos, genuina trae resultados en vidas que han sido transformadas. Y el apóstol Pablo, pues es un ejemplo claro, y cómo Dios lo llevó a niveles increíbles en su ministerio. Ahora, la regeneración genuina resulta en que no practico más el pecado. Y esto hay que matizarlo, seguro que lo habéis escuchado 50.000 veces, pero lo volvemos a matizar. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, continuamente el apóstol Pablo, ¿de qué se le acusaba en Hechos? De pecador. Pero es que él mismo dice que fue un gran pecador. No, él no tiene problemas con decir lo que fue. Él ahora, lo que le sabe malo, por decirlo de alguna manera, es que me acusen diciendo que soy un pecador porque estoy predicando el Evangelio, estoy predicando la sanidad de las almas, estoy predicando que solo en Él está salvación, que solo en Él está la salvación, ¿verdad? Entonces, él realmente que lo traten como un pecador, pues bueno, es algo normal, en cierto sentido. Incluso el Señor Jesús dijo para los creyentes que cuando digan este tipo de cosas y más mintiendo, pues no pasa nada. El tema es que sea mintiendo, que la realidad, ¿verdad?, no sea otra. Entonces, él continuamente
testificaba de su pasado que era vergonzoso. Por eso él dice, ¿cuántas cosas, Filipenses 3:7, eran para mi ganancia? Ahora que las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas? Posición, una vida, como antes he dicho, acomodada, no lo sé, un estatus social, él tenía un estatus bastante elevado, social, una buena economía, qué sé yo, cualquier cosa, cuántas cosas las he estimado como pérdida. O sea, no las amo como para quedarme ahí, sino que lo más importante es la cruz de Cristo. ¿Cuánto lo estimo como pérdida solamente por Él? Él renunció a ese tipo de vida y es una renuncia al pecado. Porque ¿cuántas de estas cosas no pueden ser pecado? ¿Cuántas de estas cosas no pueden llevarme al pecado? Muchas veces. Aquello que para Él era ganancia, pues era piedra de tropiezo. ¿Cuántas cosas son para nosotros, hermanos, ganancia y pueden ser también piedra de tropiezo? ¿No? Y en eso también nosotros tenemos que hacer nuestra propia reflexión de lo que nosotros estamos viviendo. Por amor a Cristo es que Él no podía practicar el pecado. Quizá has salido de casa y de casa aquí y has pecado, o incluso, no sé, o aquí, porque la realidad somos pecadores, ¿no? Eso no es ninguna novedad. La novedad sería es que siendo alguien transformado, regenerado, que fuésemos practicantes como un incrédulo del pecado. Eso sería algo novedoso, ¿no? ¿Cómo podríamos decir un creyente transformado y practicante? No cabe. No puede ser. No nos cabe en la cabeza. Sí pecamos, hermanos, pero no practicamos. No vamos a salir de aquí como una práctica normal y corriente de ir a echar un partido de fútbol o hacer cualquier otra cosa que tienes, como el domingo después de la tarde o qué sé yo. Una práctica corriente, no lo vas a hacer. No, porque entonces estamos dando testimonio de que quizá no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Es que la simiente de Dios crece, hermanos, en nosotros. Y no podemos pecar como antes. No podemos pecar como antes. Y si pecamos, hermanos, como antes, entonces debemos orar al Señor, porque debemos crecer como un árbol robusto que da fruto. Y un fruto diferente. No podemos pecar como antes. Así se da el crecimiento que se da en nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. De la misma manera nosotros tenemos que crecer. Recuerdo también Francisco La Cueva, él decía que el fruto del Espíritu es como un manojo de uvas. Este es el fruto, y cada uva, ¿no?, es esa disposición santa, él decía esas palabras, esa disposición santa que se va a revelar en el momento, ¿no? O sea, gozo, paz, mansedumbre, templanza, todo el fruto del Espíritu. Uno dirá, es que yo no siento que tenga el fruto del Espíritu. Claro, es que se va a ir dando. Es que hay momentos en tu vida que te enfadas. Sí, ¿no? Y si no fuese porque el fruto del Espíritu te da templanza, te da dominio propio, igual sería peor. No hay momentos de gozo, no hay momentos de bondad. O sea, se va a dar en tu vida como creyente y en mi vida, se va a dar el momento para que el fruto del Espíritu lo desarrollemos. Lo tenemos que desarrollar de una u otra manera, pero no podemos decir, es que no lo tengo. No lo tengo, no. Se va a ir dando, hermanos. Como hijos de Dios, se tiene que ir dando en nosotros. La regeneración, hermanos, resulta en que nosotros, el creyente, vence al mundo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y aquí hay que destacar esto, nacidos. Nacidos de Dios, porque solo aquel que es nacido de Dios enfrenta la vida de otra manera. Solamente la enfrenta de otra manera. Hay muchas presiones, pero tú puedes ver al apóstol Pablo con una cosmovisión de la vida diferente. ¿Cuál era la cosmovisión de Pablo? Yo miro su vida y a pesar de que tenía un estatus tremendo, ¿cuál era su cosmovisión? Bueno, por lo menos en plano corto, podríamos decirlo, era así, reducida. Voy a matar a los cristianos. Soy un judío, soy leal a mi nación,
tenía una cosmovisión muy cerrada. Ahora la cosmovisión de Pablo es amplia. Un predicador a los gentiles, alguien que va a llevar las buenas nuevas de salvación, alguien que ama, que tiene libertad, alguien que vive de otra manera y alguien que sobre todo puede vencer a este mundo. Alguien que, porque ha sido cambiado, porque ha sido transformado, tenemos el poder para vencer este mundo. Es que hay tantas presiones, es que tenemos tantos problemas, es que es verdad, los tenemos, pero podemos vencer al mundo. Es que este mundo no va a cambiar, no se nos va a moldar a nosotros, tampoco nosotros nos vamos a moldar a él, nosotros vamos a vencer todo aquello que este mundo quiere hacer que caigamos como creyentes, ¿no? Entonces, sufres, padeces, tienes momentos muy duros, pero has vencido porque Cristo está en ti. Entonces, lo que antes a ti te vencía, estando envuelto en estos pecados que antes teníamos y estamos a merced de este mundo, pues ahora no. Ahora Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestras azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sabéis lo que quiere decir este versículo? Que nuestras debilidades, hermanos, que son azadones o hoces, se convierten en fortalezas, espadas o lanzas. Aquella dificultad que tú atraviesas, aquello que parece ser que te hace la vida imposible, que es como un azadón, que es como una hoz en tu vida, diga el débil, fuerte soy. Vive una vida en Cristo como Él te ha llamado. Vívela realmente con esa identidad, sabiendo que aquella dificultad se convierte en una espada o una lanza. Fijaos, está la diferencia. Así que nosotros mismos, hermanos, no podríamos vencer. De hecho, ya nos ha pasado que hemos sido derribados muchas veces antes de estar sin Cristo. Pero ahora en Cristo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de aquí, todo es hecho nuevo. Y ahora vivimos diferente. Ahora vivimos de otra manera. La victoria que vence al mundo y su influencia está en nosotros y es nuestra fe. ¿Por qué una persona regenerada, nacida de nuevo, vence al mundo? Lo estamos diciendo, por nuestra fe. Porque nuestra fe está puesta no en nada abstracto, ¿no? Está puesta en una persona, en Jesucristo, y en su obra, y en su sangre, y en esa expiación, y en lo que Él ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho. No es que nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos, no. Dice Juan 14, 15, 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Ya no estamos solos. La persona que ha sido transformada tiene al Espíritu Santo en su vida, y Él no solamente camina contigo, sino que se echa a dormir contigo. Está contigo en el trabajo, está contigo cuando tienes una conversación con alguien. El Espíritu Santo no te deja. Él está continuamente con nosotros. Esta es nuestra fe, saber que podemos confiar en las palabras de Cristo. El Espíritu Santo estará contigo. Nosotros podemos descansar, hermanos, podemos descansar en esta declaración de que el Señor está con nosotros. Es una declaración para nosotros tremendo. Es que podemos vivir como el que vive, no sé, en algodones, ¿no? Descansado, diciendo, gracias, Señor. Pero además también vencemos al mundo puestos los ojos en lo que recibiremos, en lo que vamos a ver. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, de nuevo, 2 veces, hemos nacido, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nacido, hermanos, nacido de nuevo para una gran seguridad y aceptación de que seremos recibidos. O sea, tenemos la seguridad de que el Señor nos recibe, de que Él nos acepta. Eso es algo tremendo. La esperanza es el resultado de nuestra fe. ¿Tú tienes esperanza hoy día? Tenemos esperanza
pues es el resultado también de saber que Dios está con nosotros, de que Jesús ha pagado un grande precio por nosotros. Entonces lo que nos espera es mucho mayor. Tú ves las personas, hermanos, que no tienen esperanza, y es lo peor, ¿no? Gente sin esperanza. ¿Qué puede haber, no, en la vida? Si no hay esperanza en la vida, no tienes nada por lo que luchar, no tienes nada por lo que levantarte, no tienes nada por lo que, oye, decir merece la pena. La esperanza, pero es que nuestra esperanza, vuelvo a lo mismo, no es nada así que sea nublado, no, nuestra esperanza es tan clara, esperamos en Cristo, esperamos en Cristo, esperamos en Él, y eso nos acompaña cada día de nuestra vida a aquel que está en Cristo Jesús. Así que los que tienen fe en Dios, por supuesto, no esperan en la nada, no podemos poner nuestra esperanza en una piedra, no podemos poner nuestra esperanza en el gobierno, no podemos poner nuestra esperanza, exactamente, para cómo ponerla, ¿no? Ni en el gobierno, ni en la esposa, ni en el esposo, que nos salga un buen esposo y una buena esposa, ¿no? Por supuesto. Pero no podemos poner la esperanza en nada. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y eso cambia las cosas. La regeneración, hermanos, resulta en que el maligno no te toca. Y vemos a Pablo. ¡Buah! La vida de Pablo. Le pasó de todo a este hombre, ¿no? Lo sacaron como muertos, ¿no? Lo sacaron una vez. Y fue una paliza tan grande que pensaron que estaba muerto. Lo sacaron de la ciudad y de repente, bueno, Dios hizo un milagro en ese momento. Pero el maligno quisiera tocar nuestra vida de cualquier otra forma. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. No. Un hijo puede ser, hermanos, disciplinado y castigado, eso sí. Nosotros como hijos de Dios, que Dios nos ama, Él nos disciplina, lo dice también la palabra. El que el Señor ama, lo disciplina. En ese sentido, nosotros como buenos hijos, no como la iglesia de Corinto, ¿no? Debemos recibir la disciplina del Señor, debemos recibir todo aquello que Dios nos diga. Pero, ¿sabes? Nunca el Señor nos abandonará a la mano de Satanás. Eso nunca lo hará. Y tenéis muchos para eso, para ver la vida de Job, por supuesto, ¿verdad? Es el referente, ¿no? Donde se le permite todo, pero no se le abandona. Se le permite que se le toque absolutamente todo. Es que hay algo que no se le toque a Job, digo. ¿Hay algo que no se le toque? No sé, aquí en esta tierra, porque lo más importante no fue tocado, ¿no? Que era su fe y su esperanza. Él estaba bien agarrado a Dios y por eso es que permaneció, pero dice, a veces uno puede estar de esta manera, abandonado pensando que, dice, Dios mío, ¿qué ocurre, no? Pero, ¿sabes? No puedes estar perdido de tal manera porque eso significaría que uno se va al infierno. Y eso no puede ser. Como creyentes, como hijos de Dios, no puede ser. Pero, sí, los hijos de Dios son guardados en Jesucristo. Son guardados en su sacrificio, hermanos. En su sacrificio por nosotros, por lo que Él ha hecho, por sus méritos. No hay ningún mérito en nosotros. Todo lo que Él ha hecho nos guarda. Todo lo que Él ha hecho es lo que hace que estemos guardados. Y aunque hay muchas pruebas que pasamos, precisamente son únicamente para eso, para ser probados. Tengo aquí una lista larga con sus versículos, pero solamente la nombro, ¿no? ¿Cuántas cosas que en realidad a veces pasamos y que el enemigo, hermanos, sí tiene cierta influencia en algún momento? Sí, hay muchas cosas. Aquí lo digo, él nos incita. El enemigo te incita. Tengo aquí primer libro de Crónicas 21, no voy a decir todos, ¿no? Pero ahí. Él nos incita. Él también nos acusa. Él también nos estorba. El enemigo también prueba o tienta. Él acecha, ¿verdad? Hace tropezar. Siembra entre los hermanos cizaña, engaña, blasfema, tienta. Pero todo esto
aunque es algo grave, aunque en realidad puede llegar a ser muy malo, ¿verdad? Sobre todo esto, aquellos que no tienen a Cristo, pues prácticamente viven de esta manera, porque se sienten atacados por estas cosas y ni siquiera ven por dónde le vienen los tiros, pero están siendo atacados por ello. Pero para el Hijo de Dios no es nada más que todo esto se convierte en pruebas de nuestra fe, hermanos, porque podemos resistir al diablo y él huirá. Y él huirá. Son pruebas de nuestra fe en Jesucristo. Piensa, quizá, hermano, en la prueba que tú estás viviendo ahora, en la que hayas podido atravesar en estos últimos días. Y piensa qué es eso, que si eres un hijo de Dios es una prueba. Es una prueba para que salgas de verdad diciendo gracias Dios porque tú me has librado, me has guardado y ahora puedo servirte y darte gloria. No se puede, hermano, servir a dos señores porque aborrecerás al uno o amarás a otro. Si tú te sometes al Señor, sí, seguramente van a venir pruebas, pero las pruebas van a hacer que salgas más fortalecido. Pues que salgas fortalecido, porque de hecho ese es el fin de la prueba. Como el oro, ¿no? Sabéis, de ese que es ahí bien pulidito, ¿no? Para que salga uno bien aprobado. Pues entonces debemos tener esa comunión, hermanos, con Dios. Dice también en 2 Corintios 6, 13, 15. No os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando viene un problema, lo recibimos simplemente diciendo, ven aquí que te voy a dar un abrazo. Abrazas tu problema y te quedas a vivir con él. ¿No? Cuando te viene una tentación, sabiendo que es del enemigo, no voy a vivir con la tentación. Anda, qué bien estoy. No. Lo que hago es apartar, no puedo tener comunión con las tinieblas y con la luz. No puedo. Aborreceré a uno, llamaré a otro. Y nosotros tenemos que saber que nuestra comunión es con la luz, con los hijos de luz, con cada uno que resplandece y que me da la luz de Cristo, que en su palabra, cuando Él me da una palabra de ánimo, me da una palabra del Señor, una oración, con alguien que me vaya a motivar, con alguien que vaya a ser un referente de creyente en mi vida, ¿no? Entonces esta es la fuente, hermanos, de tanta pasión. Para mí, esta es la fuente de tanta pasión por la que Pablo podía predicar el Evangelio en cualquier momento, en cualquier situación, levantándose, sea como fuere la situación, y decir, es que no me puedo callar, porque es que ha sido transformado, ha sido una persona cambiada. Entonces, fue alguien transformado. El antes de Cristo, de Pablo, fue lo que resultó en una vida que, pues, que ya no practicaba el pecado, una vida que siempre estaba mirando al final lo que le esperaba. Lo acusaron de un gran pecador, lo acusaron de todo tipo de cosas, incluso de blasfemo, pero él no se dejaba vencer por este mundo y por su influencia. Hermanos, muy influenciado aquel tiempo. Tremendo todo lo que había en aquel tiempo. ¿Cómo podía uno ser creyente? ¿Cómo uno podía subsistir en aquel momento? Ya sabéis, seguramente algunos ya lo habéis estudiado, pero no fue hasta el año 300, hermano, que hubo libertad. Que el creyente, 300 y pico, hubo un par de edictos, uno de ellos ya fue el que, bueno, que haya libre culto, ¿no? Libertad de culto, 300 y algo. Después que ya Constantino hace toda esta mezcla que también conocemos del Estado y la Iglesia, pero hasta el 300, hermano, ¿tú sabes lo que era ser un creyente? ¿Tú sabes el gozo y la alegría que tenemos hoy de haber entrado por esas puertas? Es algo, mira, hermanos, qué descanso. Pero eso lo ganó otras personas, ¿no? Fijaos, 300 años desde que empieza
el Evangelio así a ser regado por todo el mundo. 300 años de persecución fuerte. No significa que dejó de haber persecución, lo sabemos, siempre ha habido, hoy día hay muchísima también, muchos son perseguidos. Pero ser un creyente y vivir una vida de esa manera y ser expuesto de la forma y manera que estaba siendo expuesto Pablo continuamente delante de los gobernantes, es como si ahora, vamos a decir Julio, porque mejor que sea Julio, de repente, pues, oye, es puesto en tela de juicio aquí contra los gobernantes. Continuamente vemos a Julio saliendo en las noticias, teniendo que poner, oye, no, es que yo amo al Señor, y teniendo que decir tal. Siempre una defensa no es defender solamente tu fe, no, es defenderla e incluso con tus palabras, quién sabe si no cambias una nación. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hasta dónde llegó Pablo? ¿Quién sabe? Fijaos que el rey Agripa, el rey Agripa fue el que dijo, por poco me convences, por poco me convences y me hago creyente y me hago cristiano. Entonces es duro, era duro ser un hijo de Dios aquel entonces. Nosotros hoy, a veces, bueno, incluso a veces es vergonzoso, ¿no? Que como creyentes hay tantas cosas que deberíamos dejar. Y hermanos, oremos al Señor diciendo gracias porque te amo, Señor, y porque realmente quiero servirte. Sé que no soy perfecto, sé que hay cosas que aún debo cambiar, pero aún con aquello que he nombrado de aquella iglesia corintia, ¿no? Señor, ayúdame a ser obediente, porque yo quiero vivir según el llamado que tú me has dado. Yo he sido transformado. Ayúdame a vivir como una persona que pone la defensa de la fe en cualquier momento y que no le importa absolutamente nada porque yo he sido cambiado por ti. Amén. Hermanos, hasta aquí la palabra hoy. Muchas gracias por haberme dado este privilegio. Quisiera terminar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por darme esta oportunidad, Señor, de compartir tu bendita palabra. Es tan hermosa, Señor. Disfrutamos tanto, Señor, cada vez que la leemos. Señor, nos hablas de diferentes maneras, en diferentes situaciones y ocasiones. Dios mío, es tan rica para nuestra vida. Padre, ayúdanos a vivir según nuestro llamado, según lo que tú has hecho en nosotros. Padre, mira tu iglesia, que hoy estamos aquí reunidos. Necesitamos cada día más de ti. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, vivir en esa llenura y así, de esta manera, Señor, hacer la labor que tú nos has encomendado, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio en esta mañana. Te pido que bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga, hermanos.